Ha sido un hermano que nos ha apoyado de todas las formas. Hemos visto sus películas acá, también vimos Pariente hace años, los cuentos de Webster también, etcétera, los cortometrajes. Hemos visto mucho trabajo de Iván y nos ha apoyado de muchas maneras. Y sentimos que este es un gran movimiento de arte y de cultura que está gestando en Santander, el cual tenemos el privilegio de ser testigos y artífices también de esta película. Es muy emocionante porque es sentir que hay una evolución también de la cinematografía y bueno, Iván ha sido protagonista de eso, nos da mucha alegría. Entonces les propongo una metodología de la conversa. Vamos también a tener unas imágenes de los maestros Temístocles y Alejandro Villalobos y de las bandas antiguas. Yo quiero que ustedes tengan la palabra para que conversen con ellos, hagan las preguntas que quieran y como tienen tantas preguntas, me imagino, o tantas inquietudes sobre la película, quiero que ampliemos el panorama de las inquietudes escuchando a don Mario que muy amablemente nos va a compartir una breve reseña de lo que ha sido o lo que fue la música en las guerras civiles de Colombia y cómo eso tiene tanto que ver con la fundación de la banda municipal y que fue esta banda, como les dije al principio, la que grabó la música aquí. Esa misma banda que ustedes escucharon al principio es la que suena en esta película. Entonces, maestro, muchas gracias. Por favor, cuéntenos ustedes esa breve reseña y a partir de eso continuamos la conversación. Buenas noches. Hay, digo yo, tanta importancia de la película, y la he visto varias veces. Estoy complacido porque el escenario de la guerra de los 1000 días fue en el territorio santandereano, no se salió del territorio santandereano, y se dio tal por las divergencias que había en el resto del país, en la cultura santandereana, en el Gran Santander. Recordemos que para la época, la división política del país, Colombia, era Estados Unidos de Colombia. Entonces Santander era el Estado soberano de Santander. Y en esta parte donde se concentraba más la gente que se dedicaba al agro, y por ende una población rica y pobre. Digo yo rica porque de aquí Santander producía el café en abundancia antes que el occidente. Producía también en abundancia el tabaco, y esos dos productos del agro eran la riqueza de Colombia, lo más rico, el fundamento de la economía de Colombia. Entonces, esa división en estados soberanos causó una división política. Y se dice que en Santander está concentrado la mayoría de lo que se dio por llamar división política liberal conservadora. Acá se encontraba más la población liberal, que era la población del agro, la población pobre, nada de tecnología, nada de abundancia en otros aspectos, nada de armas. Las armas eran la palabra más que todo. Entonces, pero para no alargar tanto, se dio la guerra de los 1000 días y el escenario fue el territorio de Santander particularmente. Y, coincidencialmente, las dos personas que participaron con el arte de la música fueron dos santanderianos también. El Temístocles Carreño, nacido en Onsara en 1861, y Alejandro Villalobos, nacido en este pueblo en Piedecuesta, en 1875. Ellos los dos se encontraron, eran de dos familias pudientes o pujantes, y
pudieron asistir al Conservatorio Nacional de Música, que hacía unas pocas décadas se había institucionalizado en Bogotá. Lógicamente, para esa época llegar allá se necesitaba dinero y también capacidad para trasladarse, porque no había ni transporte ni férreo ni automóvil, era a lomo de mula. Así fueron que se encontraron en el Conservatorio Nacional de Música los dos, Temístocles, que le llevaba 14 años a Alejandro y fue profesor de Alejandro Villalobos. Fueron grandes amigos y Temístocles fue el cofundador de la banda del departamento de Santander, que no era el departamento del Estado Soberano de Santander, que cuando se declaró turbado el orden público fue adjudicada o anexada a las milicias del gobierno de la época. Entonces, Alejandro Villalobos era su compañero subdirector de la banda, se abrió para acompañar los ejércitos oponentes o revolucionarios. Esa es a grandes rasgos la historia de la participación musical. Pero hay un resto de cosas, eso no es coincidencial. A Colombia llegó la música con los españoles al lado de la iglesia y de los militares. Así fue que llegó la música europea a Colombia a través de las bandas de música. Entonces, hay mucho que hablar de eso. La fundación de la banda fue en la posguerra de 1908 y Alejandro participó de esa fundación de la banda de Piedecuesta. Entonces, para esta época, la banda de Piedecuesta cumple 117 años de actividad. Está Alejandro. Bueno, mira, aquí está el gran actor, gracias a Alfonso, que acabó de morir, se fue para el cielo, bien bañadito, yo creo. Bueno, y queremos también hoy rendir un homenaje, que esta película sea un homenaje a él, a este actor de la película, no solo de amigos, también de pariente. Y bueno, yo, para hacer aquí el traslado para allá, quiero contar una historia que hace rato la quiero contar y siempre me olvida. Y es que en esas guerras civiles, siempre ya dice don Mario, había bandas que antecedían a los ejércitos. Era una costumbre. O sea, adelante de cada ejército tocaba una banda de vientos, lo llamaban banda de guerra, yo me imagino, ¿no? Y todos tenían rangos, ¿sí, no? Coronel, sargento, los músicos tenían rangos, pero no sabían pelear. Oye, no, una vez les dejaron unos detenidos a una banda de músicos y los dejaron ir porque se pusieron para tomar y no sabían cuidarlo. Y en Websa Santander pasó una historia, por eso quiero que sea este un puente para pasar para Websa. Pasó una historia muy emblemática, muy bella e importante, y es que llegaron a pelear dos bandos allá a las montañas de Vélez y la banda de músicos, a variar, llegó tarde. Desde allá era la costumbre de que los músicos lleguen tarde. Estos manes llegaron tarde, los de uno de los ejércitos, llegaron a Websa. Ya el ejército había arrancado para allá. No sé si el ejército liberal o conservador. Lo cierto es que los manes dijeron, bueno, ya fueron a pelear, deben estar allá dando de plomo. De todas maneras, vamos. Y arrancaron para las montañas y llegaron tocando, haciendo ahí la bulla, chupando cobre, como dicen. Y el ejército contrario, al escucharlos, como la costumbre era que antecedían a un ejército, lo que interpretaron es que venían refuerzos y huyeron. Y ganaron la batalla los músicos. Gracias por la Entonces, bueno, Ivancito y Mónica, un saludito para la gente y a partir de ahí sus mercedes sean dueños del panel. No, pues muchas gracias al compadre
tiempo, porque como decía Belalia, en este mismo escenario estábamos rodando esa música, esa película, proyectándola en esta pantalla, en esta pared hace 7 años, y fue muy emocionante como echar para atrás un poquito. Muchas gracias a todos por venir y por ver la película. Sí, muchas gracias, es un privilegio muy bonito poder compartir ese ánimo tan bello, tan sentido, ¿no? Y es bonito además porque muchas de las personas que trabajamos en esta película, que le pusimos como idea, pensamiento, gracia, talento, son de esta región, ¿no? Y estuvimos discutiendo, estamos nosotros siempre como representantes, pero hay tantas personas que pensaron, que opinaron, que propusieron, y yo creo que esa gracia como familiar queda de una manera intangible en la pantalla, y es un orgullo, y muchas gracias por ese aplauso, ¿no? Tan sentido que uno como realizador casi nunca lo siente, ¿no? Los músicos tal vez sí, pero no se imagina que ya algo se emociona, entonces es muy agradecido sentirlo de esa manera como ocurrió aquí en este evento. Muchas gracias. Bueno, esta sala estaba llena, la mitad se fue, la mitad la gente se fue, tal vez tenían que ir a ver el desafío. Entonces, a comer de pronto. Bueno, pero los que estamos interesados en la conversa. Entonces, yo, sin más preámbulos, quiero abrir ya la palabra para que dialoguemos, tanto con el maestro como con la maestra y el otro maestro, ¿no? Así que levanten nomás la manito. Por ahí, sin pena, sin vergüenzas. Allá tenemos una. A ver. Gracias, buenas noches. Bueno, primero felicitaciones y muchas gracias por ese trabajo, de verdad, que es algo muy valioso para todos nosotros los santandereanos. Mi pregunta es, digamos, bueno, hay un cortometraje que es acerca de la fotografía también que ustedes realizaron, y mi pregunta es, ¿cuál es como esa intención, esa importancia que ustedes les dan a los fotógrafos o a los retratistas, que claramente dentro de esta película pues toma un protagonismo muy importante? Quiero saber como si hay alguna, no sé, como un interés por ese oficio que es muy valioso, muy bello. Entonces quisiera escuchar como esa historia. Gracias por la pregunta. Como que hacer cine como implica muchos retos, sobre todo porque al intervenir tanta gente uno tiene que conseguir como más recursos, y todo el tiempo está la presión de estar en un mundo con tantas patas cojas de infraestructura social, comunal. Entonces uno se pone a pensar si vale la pena hacer una película, o que los vecinos de esta vereda tengan gas natural, por ejemplo, ¿no? Entonces hay presiones como que le obligan a uno a pensar no solamente el encuentro de las películas con ese espectro de entretenimiento al que a la cinematografía gringa nos ha acostumbrado, ¿sí? Y una de esas preocupaciones que uno tiene es, por supuesto, de memoria, ¿no? De qué pasará con este trabajo que hagamos en el momento que exista, para la gente que se encuentre con ese trabajo. Y en esa medida uno se pregunta por el oficio propio, ¿no? ¿Cuál es el papel que uno tiene en este universo discursivo? Y entonces el plasmar las imágenes se vuelve necesario, apremiante, y se vuelve como una cosa de la metarepresentación, ¿no? Nosotros representándonos, al mismo tiempo alguien nos está representando, y en esa escala de metarepresentación también nosotros mismos estamos pensando en nosotros mismos haciendo la representación. Entonces la metáfora, digamos, visual del fotógrafo que presta como su arte para capturar un momento, tal vez sin ser tan consciente de la herramienta que tiene, también es como la pregunta que nosotros hacemos. De alguna manera queríamos como compartir esa preocupación durante el relato, ¿no? Hay una cosa muy importante que es la base de toda la película, un hombre que quiere que le recuerden siempre en un momento puntual, y sobre todo en su familia, que es una cosa que muchas veces perdemos el ancla, ¿no? Por tantos afanes comerciales, sobre todo, ¿no? La mayor fuerza de nosotros radica en
no nosotros, sino de nuestra comunidad, sentimos, ¿no? Entonces sí es una preocupación consciente que uno no termina de resolver puntualmente, ¿no? De hecho uno nunca la verbaliza, ¿no? La verbaliza en estos encuentros porque alguien lo señala como tú, pero es una intuición como necesaria que de pronto se vuelve hasta la película misma. Bueno, muy buenas noches para todos, agradeciendo al maestro Iván también, a este organiza el festival. Yo vengo desde Suratá, Santander, pero allá también tuvimos una batalla que se llama la batalla Gachurí. Me siento muy orgulloso de lo que está haciendo, muy agradecido con ustedes por ser santanderiano. Estamos haciendo el cine, haciendo crecer mucho más nuestro gremio y espero que crezcamos más. Mi pregunta, maestro, muchas gracias. Allá tuvimos una banda de música también que se llama Carlos Valirio Ortega, no sé si la recuerden. Hoy me sacó usted lágrimas, le agradezco mucho. Mi pregunta va para Iván. Iván, ¿usted qué siente ser un referente para su pueblo y más para nuestro departamento? Pregunta, ¿no? No, pues uno no piensa en eso, ¿no? Pero Perdón, lo interrumpo, se lo pregunto porque yo me siento identificado porque quiero ser así como usted para su pueblo, también para mi pueblo, un referente aquí. Gracias. pues tuvimos la fortuna como Nicamonita trabajar como en el oficio del cine para otras personas antes de pensar hacer lo propio, ¿no? Y en ese espejo de otras afanes, como sobre todo en la capital, sentimos que se perdía como la oportunidad de usar el cine o invitar más bien el cine o presentar el cine como un diálogo frente a preguntas que muchos nos hacíamos, ¿no? Y esa inquietud nos llevó a pensar cómo vincularnos con el pueblo y la región de donde proveníamos, ¿no? Y en esa inquietud, digamos, sentimos lo que nos parecía honesto y sincero, ¿no? Y una parte de esa sinceridad es también entender el privilegio y de la tarima donde estábamos, ¿no? Porque las cotidianidades de nuestros pueblos son difíciles, ¿no? Y hay muchas cosas que no están resueltas y como decía ahorita, ¿quién está pensando en un pueblo a invertir en una película si hay muchas cosas por resolver? Entonces nos pareció desde siempre que teníamos que hacer el esfuerzo mayor para que el pueblo dialogara con su memoria, con sus narrativas y vinculamos a todos estos amigos que terminaron ya por más de 10 años haciendo parte como de talleres que proponíamos para conocernos, para discutirnos, para ver de qué manera nos representábamos y sobre todo de una cosa que tratamos de poner sobre la mesa es sentir que nosotros como equipo de trabajo no tenemos la razón, ¿no? Tenemos como una herramienta que aprendimos, e incluso esa herramienta tiene unos acartonamientos venidos de otros territorios que no nos pertenecen, entonces en esa discusión propia es qué cogemos de esto que nos enseñaron, qué cogemos de la discusión que tenemos con nuestros paisanos y qué proponemos para que haya una intención de diálogo que sentimos o queremos más bien que sea honesta, ¿no? Entonces, gracias por lo que dice, pero siento que es algo que uno no hace, ¿no? Lo que uno hace es una invitación a una comunidad y me parece que es la comunidad que responde y encuentra un significado en eso propio que hace y por suerte hemos tenido chances de terminarlo. Yo conozco mucha gente a lo largo y ancho del país gracias a este oficio que tenemos de personas de muchos pueblos que quieren y siguen luchando por crear caminos de diálogo y hay unas herramientas ahora mucho más cercanas, no tan grandes digamos en estos formatos, porque más de 7 años haciendo esta película, porque está pues el cine comunitario, está como la comunicación con las radios. Yo creo que ahora hay unas herramientas que son igual o más potentes para construir como esos movimientos de comunidad frente a la memoria propia del pueblo. Buenas noches. Primero saludarlos, felicitarlos por la película. Tiene unos cositos de película muy interesantes. Por supuesto, la música, incluso nuestro vecino, que en paz descanse, Don Abril, está también por ahí. Y pues para la producción y dirección de la película, sí me gustaría saber los motivos o las razones por las cuales pues siento que hay unas situaciones que se resuelven cuando intervienen los indígenas con su cosmovisión. Ellos al momento de
de echar este polvo en los personajes, pues los transporta a un escenario donde considero de que esa situación tensa empieza a resolverse. Entonces es muy interesante, o pues quizás saber ustedes por qué lo pensaron así, como sacarlos un poco de esa realidad, que es cuando finalmente ellos resuelven y casi que, o por lo menos la parte final es la determinante en que da casi el mensaje de la película, o por lo menos es cuando yo finalmente lo encuentro ahí, el por qué todo en el diálogo de ellos siento que se resuelve como tal, y es justamente cuando salen de esa realidad en lo que los indígenas los transportaron. Entonces quizás conocer de parte de ustedes por qué lo plantearon de esa manera, si es algo especial o si es como tal lo que está dentro de la ficción de la película como tal. Gracias. Voy a responder, qué pena tomar el micrófono, compañeros aquí primero, gracias por mencionar al señor Don Abril, que es un paisano aquí de Piedecuesta, que lo conocimos en ese momento que hicimos la película, y tenía unos caballos y fue como el hombre que digamos, el cargo que existe en las películas es el animalero, ¿no? El hombre encargado de cuidar a los animales, de prepararlos, de montarlos, e incluso él sale en la película, tiene como unos 2 momentos ahí actuando, y también les damos un bonito abrazo espiritual en el camino que emprendió luego de su muerte. Y sobre otro también, gracias por esa pregunta, porque precisamente Adriana Lescano nos invitó a acompañar a un trabajo que hace un equipo de trabajo de padres claretianos en el resguardo Cañamochuelo hacia Arauca, con unas comunidades indígenas, digamos, que tienen el reto de encontrar un equilibrio en el ecosistema en donde en el segundo gobierno de Uribe, digamos, obligadamente los metieron en un resguardo, desconociendo, digamos, los derechos que tenían sobre sus territorios porque habían incomodado a ganaderos en unos actos a su alrededor, ¿no? Entonces había unas discusiones allí de cómo tener un diálogo de equilibrio con su ecosistema, porque son comunidades, algunas de ellas nómadas, ¿no? Y pudimos estar allá acompañando como al trabajo de los claretianos. Nosotros íbamos como camarógrafos registrando algunas cosas, y en esa inquietud de estos indígenas frente al equilibrio con su territorio, hacían unos rituales con una semilla similar a como se menciona en la película, en donde entraban en unos trances para hablar con un espíritu en espiral que quería como proponer soluciones para el tiempo presente. Entonces nosotros como visitantes, digamos, podíamos ver desde lejos, pero en los diálogos con estos abuelos, que eran los que tenían el permiso de este ritual, pues nos dijeron cosas muy bonitas, ¿no? Que algunas las trasladamos de otra manera a la película, y es la manera como nosotros como personas nos inventamos ciertos problemas, ¿no? Sobre todo esos problemas arraigados de emociones fuertes, de odios y venganzas, y la forma como estos amigos y abuelos invitaban a resolverlo era como una comunión mental y otras formas de diálogo. Uno está desde siempre acostumbrado y enmarcado a la resolución de conflictos, dándonos en la jeta, ¿no? O poniendo allá blanco y aquí negro y resolviendo como bien podamos, y era una cosa que por suerte y por esta invitación vivimos, ¿no? Vivimos y tratamos de traer a la película, también entendiendo de qué manera ponerlo en pantalla con respeto. Invitamos a estos 2 amigos de esta comunidad de los llamaderos que viajaron como 3 días en bus para llegar aquí al cañón del Chicamocha. Uno se llama Benacuanén Llano y otro Taja Sehueri, y estuvieron con nosotros como 1 mes y medio en el Chicamocha, y fue como una cosa que además aportó inmensamente al desarrollo de la película, porque había una cosa en ellos de este equilibrio nómada de transitar por el campo, y es que ellos se presentaban siempre sonoramente, ¿no? Había un diálogo con pájaros y con el espacio que uno lastimosamente no tiene, ¿no? Y envidia, porque hay una desconexión de nosotros con el entorno natural, y esa presentación de como un permiso hacia lo natural a medida que transito era con silbidos y con una cosa cultural que hacían, y eso de alguna manera está sugerido en la película, y el diálogo con ellos fue pues, sumamente interesante, y ese diálogo ocurre en este mundo como real que presenta la película. Perdón. Yo de público, también tengo una pregunta. Yo quiero preguntarle a Mario,
o pedirle que nos cuente originalmente la banda municipal, con qué objetivo nació, para qué había una banda, quién se le ocurre la idea, tiene que haber una banda, tiene que estar conformada así y así, originalmente, y qué es ahorita, y cómo se proyecta el órgano banda de viento, banda municipal. Quisiera mencionar algo de lo importante que ha sido o que fue la inclusión de la música europea a través de las bandas, y es que sabemos que la invasión europea a través de los españoles, una buena cuota de ingleses y de otras nacionalidades de Europa venían tras de algo. El cuento del paso hacia la comercialización de las especies se convirtió en el desarrollo económico de un país que hasta el momento había sido liberado de la invasión de los moros de España. Entonces se dio la ocasión de llegar a un territorio muy rico como es América, que estaba poblada por personas inteligentes que eran nuestros ancestros. Una mentira que se crea que los ancestros no eran, no tenían los conocimientos de pronto avanzados en la tecnología, en el transporte y otras cosas, pero ellos no necesitaban eso en su propia vida. Entonces, dentro de las armas de seducción que traían los europeos a través de los militares y del clero, era la espada y la cruz, pero aparte de eso, la herramienta de seducción que es la música. Entonces, el clero y los ejércitos militares era necesario tener el arte de la música, que no, nadie duda que la música nos subyuga en muchos aspectos. Ese es el fundamento, y de por ello, a través de las bandas de música se dio los aires y los ritmos europeos en nuestra gran América. Pero la pregunta, don Mario, específica es, cuando fundan esta banda aquí en Piedecuesta, en 1908, ¿con qué objetivo la fundan? ¿Quién la fundó? El pueblo, siempre las fundaciones era a través del cura y el alcalde, que era una sola persona. El cura ponía al alcalde y el alcalde le decía que casó al cura. Entonces, entre los dos poderes tuvieron a bien crear una banda de música, no solamente en Piedecuesta, pueblos casi todos tenían la banda de música para el cura, la ocupaba para sus rituales de la iglesia, y el alcalde para los rituales de las fiestas políticas. Entonces, y así mismo para las rumbas del pueblo, para los bazares y demás encuentros. Bueno, esa pregunta tiene el objeto de yo también dar un agradecimiento a don Mario, un reconocimiento a la visión que tiene la banda, porque sí, originalmente las bandas se fundan para que acompañen los rituales, las ceremonias, ¿cierto?, litúrgicas y políticas de los municipios, son bandas oficiales. Don Mario inteligentemente ha roto ese formato y ha permitido que la banda sea un laboratorio de experimentación también, que trascienda el mero hecho funcional de servirle a la institución. Y gracias a eso, gente como Iván puede tener una música en su película. Don Mario nos permite experimentar ahí, trabajar ahí, porque no fue solamente que dijimos, hagamos la música con la banda, que se nos ocurrió, sino que ya venía un antecedente de años en que don Mario había permitido que se experimentara de muchas maneras, haciendo todo tipo de trabajos ahí, permitiendo que muchos artistas, como el caso mío, tengan la oportunidad de experimentar, de aprender. Y ahí está la banda todavía, me imagino yo que abierta todavía a esas posibilidades, no solamente de nosotros que somos tan cercanos con don Mario, sino de mucha más gente. Así que es un agradecimiento también que quiero hacerle a don Mario aquí públicamente por esa
esa obra y usted ojalá mantenga por mucho tiempo más. ¿Listo? Eso. Gracias, por favor. Bueno, las gracias infinitas para todos y muy conmovida con todo lo que hoy viví. Precisamente esto es más una propuesta para hacerles, incluso ya que Edson está liderando este festival tan bonito, tan lleno de todo esto que nos hace vibrar. Personalmente vivo en la Mesa de los Santos y ver todos esos paisajes y ver todo lo que ustedes rescatan de nuestra cultura, de nuestra historia. Me parece que como lo que pasa en Cine Colombia en la Ruta 90, deberíamos hacer una Ruta 90 por los municipios y por los departamentos, llevando el cine que se hace en Santander. De hecho, la invitación es esa, a ver cómo podemos mostrar esto en Los Santos, en la Mesa, buscar un espacio para que la gente, para que nuestros campesinos, para que nuestra comunidad vean todo esto que se hace y además valoren muchísimo más esa tierra maravillosa que tenemos, ese cañón. Así que yo me paro aquí más bien a decirles eso, realmente abramos esas puertas, lleguemos hasta donde más podamos con todo este arte, porque es algo no solo digno de mostrar, sino de que todos nosotros nos podamos conmover, así como lo hicimos los que estamos acá. Felicitaciones nuevamente y muchas gracias. Hola. ¿Sí? Bueno, como no era una pregunta, entonces continuemos, ¿cierto? Tenemos la oportunidad a alguien más. Ya, por favor. Hola, buenas noches. Pues yo tengo muchas preguntas, tantas que prefiero no hacer ninguna pregunta, sino extender un agradecimiento. Y como parte del agradecimiento quiero contarles algo. Esta película, cuando supe que se hizo una miniserie, creo que es la misma, no he visto la miniserie, me emocionó mucho porque yo hace muchos años me fui de mi tierra, de Bucaramanga, y cada cosita de estas como que le acercan a uno, como que le traen ese calorcito de la tierra donde se esté. Y el momento en el que vi la película hace unos meses, pues fue supremamente emocionante. Y cuando yo era niño, mi nona me contaba muchas historias, entre ellas las historias de la violencia que ella vivió y de la cual fue una campesina desplazada junto a su mamá, Concepción Becerra. Eso que va en mi familia es mi mamá, mi hermana, mi cuñado y mi papá. Mi familia acá en Bucaramanga es una familia chiquita. La violencia nos quitó nuestra historia. Y lo que usted hizo, lo que ustedes hicieron, lo que hizo el señor Mario, la productora Juanita, Iván, todo el equipo de producción, la gente que les hizo la comida, bueno, toda la gente que participó en poder hacer esto posible, creo que le devuelve a uno eso, la vida que la violencia le quitó de pronto a las personas que le antecedieron a uno. Y a mí particularmente me dio ganas de hacer algo que hace rato quería hacer, que era pues irme a buscar la historia de mi nona mayor, como esta mañana aprendí que creo que le dicen en Los Santos a los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y he empezado como a eso. Llevo 2 días, salí el viernes de la noche, cogí un bus, llegué a San Gil, hoy que doy vueltas grabando historias y eso es lo que les quiero agradecer. Gracias por ayudarnos a recuperar nuestra memoria, nuestras historias y hacer que el cine se comparta de una forma que va más allá de las pantallas. Gracias, y una cosa ahí para la paisana de la Mesa de la Radio, paisana de Soratá y a todos los que se les ocurra es que la dinámica como de exhibición de cine en el país, digamos, se ha capturado y secuestrado en los centros comerciales, ¿sí? Y los exhibidores, digamos, están de un tiempo para acá, toda la cartelera está cooptada por cine gringo, sobre todo no únicamente cine gringo, ¿no? De vez en cuando vienen cosas de otras cinematografías, pero el propósito de todos esos espacios de cine
ha solo traído una forma de contar historias en el mundo de un solo país, de unas formas que para muchos nos parecen muy problemáticas, ¿no? Y lo que ha pasado de esa manera es que nos ha desconectado con la necesidad del goce de otro tipo de historias. A lo que voy es que todas las personas que estén aquí, que se les ocurra que esta película puede verse en cualquier parte, que estén, pues ahorita nos cruzamos datos o nos buscamos en Instagram, la película, por supuesto, uno quiere que se vea en todas partes, pero hay un espíritu bonito del encuentro, algo que nos han quitado las plataformas de nuestra cotidianidad. Es que ya la gente no se reúne a ver cine, ¿no? O sea, antes uno se veía al menos con 3 amigos en la sala de la casa y ahora cada uno tiene una cuenta personal con su nombre propio, viendo sus propios contenidos y nadie se plantea ver una película juntos. Es una cosa que estas formas de venta capital han quitado de a poquito y no nos dimos cuenta, ¿sí? Y entonces, trabajo como el que hacemos y sabemos de muchos colegas a lo largo y ancho del país quieren que sus películas se vean en todos los espacios habidos y por haber culturales, en todos nuestros pueblos, veredas y ciudades. Entonces, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra o amigos que tengan un espacio, es muy fácil, nos comunicamos y buscamos una manera para que la película llegue allí. Muchas gracias. Gracias Iván por responder. Por favor, allá. Bueno, muchas gracias otra vez. Es una pregunta para Iván y para Edson, porque siento que esta película toma muchos elementos de las películas de vaqueros, tanto en lo visual como en lo musical. Y quería preguntar por qué eligió esa mirada de película de vaqueros, cómo dialoga con ese género, a propósito de que es una película muy local, pero también con un género que, digamos, es un género más gringo, ¿no? O ha sido como considerado siempre un género gringo. Entonces, ¿cómo dialoga con ese género? Y también para Edson, ¿cómo desde lo musical dialoga con ese género de películas de vaqueros? Bueno, gracias por la pregunta, porque hay que decir que no partimos de la referencia a la música de las películas western. Yo tengo que decir que no he visto las películas del oeste, pedacitos, especialmente porque pues son famosos, porque salen por ahí, uno los alcanza a ver, escenas muy famosas, o también algunas que Iván me ha compartido, pero no en esta película, sino de otra película que hicimos hace mucho tiempo, y ahí algo escuché de lo que es la música de vaqueros, pero no me interesaba conocerla porque no era por ahí que quería buscar. Quería buscar en la historia de la banda municipal, en la historia de las bandas de guerra, en las bandas y en la historia del país, porque la película tiene un arraigo fuerte en la memoria también, y tiene un discurso que tiene que ver con el país. Entonces, teniendo nosotros en Piedecuesta una película tan local, no sé si la palabra justa sea local, una película tan telúrica de nosotros, de la tierra, y teniendo entonces una banda que data de aquella época, que fue fundada en aquella época, teniendo a Mario que lo podemos ilustrar en el tema, ¿cómo no usar la música como uno se imaginaría que se podría usar si parte de un relato colombiano, ¿cierto? Haciendo, como tú dices, otra cosa que no sea el relato gringo, la manera gringa, es decir, hacer de cuenta que eso no existe. Entonces, yo no he visto eso, si yo no lo he visto, no lo puedo repetir. Entonces, ¿cómo lo contamos nosotros? ¿De qué manera lo podemos construir? Y yo ya vengo trabajando con la banda hace muchos años, desde que empecé en la música, estaba cerca de la banda aprendiendo, he sido estudiante del maestro. Entonces, conozco el formato, conozco cómo suena una banda, conozco cómo funciona, y era la oportunidad, ¿no? Era como la película que estaba esperando para hacer esa música, ¿cierto? No significa que no tenga en cuenta el género oeste, porque yo sé que Iván usa la referencia, pero siento yo, no sé, no hemos hablado tanto de ese tema, ¿será que no es tan importante? Siento yo que es simplemente un pretexto para jugar, ¿cierto? Para tomar un punto de partida, pero es solo un pretexto, porque lo que estamos
que hablan de una manera poner desde el lado de los gringos o de los invasores el relato. Pero lo que hubo allá fue una masacre indígena. Y los indios allá son los malos, ¿o no? Creo yo, como no los conozco tanto, pero lo poco que veo, los famosos de las películas de western son los manes de sombrero. Yo no he visto ningún indio famoso en la película de western, no me acuerdo de ninguno. Entonces, esta película, Adiós al amigo, justamente es lo contrario. No es la película del invasor, ¿no? Es otra cosa. Es un relato interno de nuestros conflictos sociales, políticos, cómo se resuelven, cómo se han resuelto o no. Entonces, yo pienso, y lo dije alguna vez, que para mí es una película de campesinos, no de vaqueros, ¿cierto? A pesar de que haya unas referencias que me parecen válidas, porque pues uno tampoco se va a inventar las cosas de cero. Igual la música que yo escribo también tiene un montón de referencias sinfónicas y de muchas cosas, ¿cierto? Uno no se va a inventar el agua tibia tampoco, pero no justamente por el lado western en la música. Y otra vez yo vuelvo a resaltar y agradecer la posibilidad y la oportunidad de que exista esta banda aquí. Es un laboratorio increíble. Sí, de acuerdo. También uno viene de unas academias que señalan la importancia de unas cinematografías, y uno en ese proceso de aprendizaje toma manos abiertas ese conocimiento, y cuando empieza a hacerse sus propias preguntas empieza a ver qué aporte, qué no, y cómo deconstruye unas cosas. Y sí hicimos una tarea consciente de referenciar ciertas cosas, porque está en nuestra pregunta también cómo reconectar el cine colombiano con un público al que solo le invitan a ver cine gringo, ¿no? Más fácil decirle a alguien, esta es una película de extraterrestres, y ya mucha gente ha visto películas de extraterrestres, y de pronto estamos hablando de personas desaparecidas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una manera consciente, y de todas maneras uno sigue aprendiendo, ¿no? O sea, uno sigue una labor de entender de qué manera es que asumimos nuestras propias formas de contarnos, de sonarnos, de escribirnos, de construirnos. Entonces yo creo que hace parte de un camino, ¿no? Es también muy extraño para uno hablar cómodamente aquí, como si uno hubiera tenido las respuestas todo el tiempo, ¿no? Todo resuelto, ¿no? Es más bien un camino de diálogo, intuiciones, en donde uno se encuentra con unos amigos en el camino que tienen otras intuiciones, y uno las sintoniza, y entre todos construyen algo que termina en esto, ¿no? En una discusión y en unas preguntas, ¿no? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias. Muy bonito que incluyan también nuestro humor santandereano, ¿no? Siempre es el arrecho, es como el pedante, el grosero, ¿no? Los santandereanos tenemos un humor espectacular, pues eso lo muestra todo el tiempo en las canciones. Adriana, el campesino bejucao, que tocó el maestro al final en el bonus, donde le pedimos otra canción, un artista santandereano, historiador además, reivindicar todo eso. Nosotros la jocosidad estamos, eso es espectacular, ¿no? Muy bueno. Mi pregunta es para Mónica, como productora, pues agradecerle muchísimo su trabajo, y una curiosidad, uno ve los logos al final de la película y ve Cepita, ¿no? La alcaldía de Cepita. ¿Cómo llegan a que solo un municipio financie? ¿Cómo se financia? Y finalmente solo uno, ¿no? No sé, uno piensa, en Websas se estrenó la película, no sé si no me fijé, pero no vi como la alcaldía hubiera aportado a la gobernación de Santander, o sea, contenido histórico bravísimo. Y entonces sería como esa pregunta, ¿cómo llega a que Cepita financie y finalmente por qué solo la alcaldía de Cepita? Bueno, pues no, la alcaldía de Cepita no financió la película. Perdón, no, lo digo por el logo de Cepita, no sé. Hacia allá iba. Pues digamos que sí, en el haber creativo de este tipo de trabajo, lo que sucede siempre es que el territorio o el lugar donde nacen los proyectos y donde se hacen, finalmente terminan siendo protagonistas que cobran una importancia para nosotros como equipo de trabajo muy grande. Durante mucho tiempo para Iván fue su pueblo natal, que fue Websa. Esta película específicamente fue como salir de esa zona de confort que era rodar en Websa, donde todo el mundo nos conocía, donde todos ya nos abrían sus casas,
lugares, y eso terminó siendo Cepitá. Digamos que en la preproducción se hizo un scouting de locaciones, se vio San Andrés, Jordán, no sé si Guadalupe también alcanzaste a ir, y Cepitá tiene una cosa muy importante y es que cuenta con una pequeña infraestructura que podía alojarnos a 70 personas, ¿no? Este pueblo, a pesar de estar en el fondo del cañón, que uno creería que allá no pasa nada, allá pasa de todo. Y es que es un municipio supremamente rico en agua, es un pueblo que tiene 3 piscinas naturales, todas cargadas de agua que baja de la montaña, donde la mayoría de los visitantes y de los turistas son gente que van a hacer caminatas larguísimas. Y justo en este recorrido de la película nos dimos cuenta que muchos santanderianos no conocen Cepita. O sea, es mucha más la gente de fuera que va al cañón a verlo. Digamos que la financiación, para contestarte así rapidísimamente, efectivamente este proyecto inicialmente fue una serie para televisión. Nosotros ganamos una convocatoria de la antigua Autoridad Nacional de Televisión y ahí se logró hacer una serie. Y luego, justamente en la pandemia, que estábamos revisando el material que teníamos, teniendo todos los derechos, lo hablamos con Iván porque sí sentíamos que había sido un proyecto muy, muy lindo, que veíamos también desde otro lugar, que conectaba con el público desde otro lugar, y decidimos empezar ese proceso para hacer la película. Ese proceso nos llevó 5 años, poder financiarla, presentarnos a convocatorias, poner recursos nuestros, tocar una puerta, hablar con los amigos que siempre se suman para seguir colaborando. Entonces, es más o menos, si te respondí ahí más o menos. Bueno, vamos a hacer una preguntita más y cerramos, por favor. Adelante. Muy buenas noches. Buenas noches. Agradeciendo la invitación que nos han hecho hoy, felicitando a todos los participantes, a los autores de esas maravillas que nos han presentado a través de la película, a través de la música. Yo quiero dejar una pequeña idea, porque observo que todavía hay muchas personas que quisieran escuchar tal vez un poquito del contraste que existe entre la guerra, la violencia, la agresividad, que fue en buena manera lo que se destacó en esta película. No podríamos pedir otra cosa, porque ese era el ambiente que había al final del siglo pasado, del siglo XIX, pues. Pero hay quienes afirman que a partir de la segunda parte del siglo XX ha habido un cambio muy grande en la concepción del mundo. Estamos en una época de muchos cambios. Cada vez se tiende a romper las fronteras para mirar que, en cambio de que nuestro terruño, nuestra patria, tenga unos límites muy pequeños, reducidos, que cada vez nos sintamos que nuestra tierra es el continente suramericano, que el mundo, la humanidad. Yo recuerdo, por ejemplo, que hubo una época en que todo lo que era de la Unión Soviética yo, en mi juventud, recibí una beca para estudiar en Rusia, pero mis padres, participando del ambiente que había, no me quisieron permitir viajar. ¿Por qué? Porque pensaban que su hijo se iba a perder. ¿Quién hoy piensa de esa manera? Hoy en día ya no tenemos límites para ir a cualquier parte del mundo. Todo eso se señala como parte de una nueva época que comenzó en la segunda parte del siglo XX y que es mucho más de serenidad, de paz, de técnicas de respiración, técnicas de
una alimentación mucho más sana, que nos permita cambiar el ambiente belicoso que siempre hemos tenido, que tuvimos durante 2000 años, pero que, oye, mi pregunta iría, como para resumir un poco, si ustedes han pensado dentro de esa proyección que tienen para un futuro, tratar algún tema como más acorde con la alegría de vivir, con el potencial grande que tenemos como seres humanos, que ya no es tan belicoso como era antes. Entonces, me gustaría escuchar algo que pudiera satisfacer un poco como una esperanza de un cambio en nuestra manera de comportarnos, de pensar y de vivir. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esta es la última pregunta y terminamos. ¿Quién de los dos quiere atreverse a lanzarse? Ya nos vamos, vecino. Yo no sé, yo personalmente a veces tengo días de mucho desasosiego, de poca esperanza, la verdad. Creo que hay una cosa muy importante, hablábamos en la otra vez en la última con Iván sobre el tejido, como el tejido social que vamos creando como individuos y como humanos, y yo creo que hasta que eso no se repare y no tengamos como esa capacidad realmente de perdonar y de avanzar, no habrá mucha esperanza en mucho, desafortunadamente. Pero para responder su pregunta, por lo menos hay un guión que tiene escrito Iván que a mí me gusta y me ilusiona muchísimo, en algún momento se puede hacer, y se llama Los ladrones de azulejos. Y es la historia de un grupo de amiguitos de un barrio que se dedican a ir de casa en casa liberando todos los pajaritos que están atrapados en las casas. Y por ahí de pronto algo bonito pueda pasar. Pues cada uno, digamos, se enfrenta con lo que ve desde la sensación que tiene, pero a mí, en cambio, me parece una película muy esperanzadora, ¿no? No porque como se resuelve o por lo que ocurre, sino porque uno escucha como lo que piensa un hombre campesino, ¿sí? Como que de pronto uno se siente en una sala y hay un hombre que conoce a otro hombre, a una mujer, y empiezan se permiten opinar y discutir, y de pronto el relato les da una fuerza, y me parece que puede hacer este tipo de películas y otras que se están haciendo en Santander y otras que se están planeando. Me da mucha esperanza, ¿no? Porque en medio de la revisión de las inquietudes de muchas personas y de sus narrativas, empieza uno a hacerse una revisión al menos desde este arte cinematográfico, ¿no? Empieza uno a pensar en su territorio, en su sociedad, en su comunidad, en su vereda, en su cuadra, ¿no? Y empieza uno a hacerse preguntas que antes también no se hacía, ¿no? Y una cosa que tiene el cine para mí que es mágico es ese momento como hipnótico, en silencio, en la sala oscura, en donde está uno sumergido en sus pensamientos y su forma de ver el mundo frente a algo que no pensó, no diseñó y tal vez no eligió ver tan conscientemente, ¿no? Porque uno solo presenta como un resumen de la película y un cartel y la gente entra con una apuesta, ¿no? Entonces me parece que, independiente de lo que habla la película, me parece muy esperanzador que esta película exista, que exista un grupo de amigos que nos reunimos a pensar en estos espacios, en las formas de contarnos, de expresarnos, y seguramente algunos se sintonicen o no con lo que se trata, o las letras que existen, o las imágenes que allí se plasman, pero el encuentro para mí es supremamente nutritivo. Que esto ocurra aquí en este auditorio, que se llene un domingo, imagínense, que quien sale de la casa no puede estar echado viendo televisión, viendo el canal Caracol, ¿sí? Pero salieron de su casa a llenar este auditorio, se sumaron como a esta emoción, se fueron con una sensación de nuestra propia tierra, oyendo los acentos propios, oyendo las tonalidades, las interpretaciones, las ideas de mucha gente que son cercanas, no son por allá gringa, no son impuestas tampoco, son unas cosas nacidas como una
Muchas gracias, maestro, gracias otra vez por su presencia, por su participación, y a toda la banda, gracias a todo el equipo del Festival de la Tigra, e invitar a toda la gente al festival de aquí para adelante. Pueden consultar nuestras redes en Instagram, Festival de la Tigra, y Anita tiene un servicio social. No, pues bueno, para contarles eso, tenemos programación ya a partir de mañana a las 9 de la mañana, toda la semana. Desde las 9 franja infantil en la Bellecera. Mañana hay un taller de escritura con Isaías Romero para niños, de poesía. Luego un show de títeres del grupo Tironeta, el Teatro Tironeta que viene de San Carlos, Antioquia. Y en las tardes talleres, tenemos un taller mañana muy lindo con Anitalia Pijachi, que también es una lideresa indígena del pueblo Ocaína. Y viene a ser un taller que se llama Voces de la Amazonía, sabiduría, narrativas y sabiduría ancestral. Entonces todo es entrada libre, consulten las redes, pero básicamente si llegan a la Bellecera a cualquier hora, desde las 9 hasta la noche, vamos a tener programación en el Festival de la Tigra, y viernes volvemos aquí al auditorio, 3 de la tarde, la charla Venezuela a son de 4 en Maracas, y desde las 5:30 los primeros conciertos de la franja musical que cierra el Festival de la Tigra. Gracias, Anita. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias Iván, gracias Mónica, un aplauso por favor para ellos, para la película, para el maestro. Gracias, nos vemos en el Festival de la Tigra toda la semana. Gracias.